saber más o menos en lo que va de año cuántos casos de desórdenes mentales usted ha recibido. Mira, las estadísticas nacionales o internacionales son muy parecidas. Nosotros tenemos muy malas estadísticas nacionales, lo sabemos y usted lo sabe mejor que yo como profesional de la comunicación. Ahora bien, en el orden de la esquizofrenia tenemos un 1%, un porcentaje de esos seres humanos deambulan en las calles del Santo Domingo, del país. En el orden de la depresión un 18%, los bipolares igual, la depresión mucho mayor, puede llegar hasta un 30%, en caso de la depresión y otros trastornos. Pero hay un volumen de seres humanos en las calles que deambulan, que tienen comorbilidad de múltiples patologías, tienen adicciones, son esquizofrénicos, son bipolares, o son cuadros depresivos, crónicos, sin tratamiento, sin familia. Esos son los más comunes. Esos son los más comunes, ¿no? Es decir, la población de pacientes mentales es alta en las calles. ¿Mm? Decir cuál es el diagnóstico de manera concluyente es algo arriesgado, toda vez que una patología se monta en la otra. Es muy frecuente que un adicto, un muchacho que comenzó a usar drogas fuertes a los 18 años o a los 14 años y a los 24 anda en las calles con desórdenes, abandonado, ropa roída, sucio, sin ningún tipo de condiciones materiales ni espirituales, ni posibilidad de inserción social y laboral. Sobre ese paciente adicto se puede montar otro desorden dopaminérgico como es la esquizofrenia, o cuál debuta primero, cuál se monta sobre cuál. Es decir, que tú te vas a encontrar una cantidad de lo que se llaman pacientes comórbidos, que tienen dos o tres patologías juntas, y unido a esas dos o tres patologías está otra, que es un paciente, un fenómeno de tipo social, de una dimensión terrible, ¿tú entiendes? Ese enfermo excluido social, marginado social, sin trabajo, sin apoyo estatal, sin instituciones que le garanticen absolutamente, porque no tenemos políticas públicas que garanticen que esos seres humanos puedan estar en un sitio digno, donde se les respete su dignidad como seres humanos. Esa tendencia es al aumento en la República Dominicana, porque en todas las noches en las esquinas de las principales autovías de la capital tú te encuentras un volumen importante de niños y niñas, muchos de los cuales oscilan entre los 8, 10, 12 años, que están en las calles y ya están en el mundo del delito. ¿Mm? Usan drogas, venden drogas, son violados, no tienen hogar, no tienen familia, subsisten en las calles, lo más grande lo golpean, lo violan, les quitan el dinerito que consiguen. Y ese es como si dijéramos es un viaje sin retorno. Un viaje sin retorno, ¿por qué? Porque no es que son más malos que los hijos nuestros, ni nada por el estilo. Es que son seres humanos que no tienen estructura familiar, no tienen hogar, tienen un papá o una mamá que se encargó de engendrarlo apenas. Y tampoco tenemos políticas públicas que garanticen que vamos a recoger ese muchacho de 10 años, 12 años de la calle, lo vamos a llevar a un lugar y lo vamos a reeducar o a educarlo. ¿Considera que el gobierno debe actuar de manera urgente para, como usted dice, poder manejar tal vez un poco más la situación de esta persona? Es urgente, no, urgentísimo, era ayer, porque esta política, este volumen de hechos criminosos que hay en el país, la ola de criminalidad, de crímenes de asalto, de robo, de atracos, etcétera, una parte de ellos son cometidas por adolescentes y menores. ¿Mm? Y tenemos una fábrica, una producción enorme. Solo el hecho de que más del 66% de los partos en la República Dominicana están ocurriendo en menores, en adolescentes, muchachas entre 14, 13, 16, 17 años. Eso es un pronóstico muy malo, porque esa es una adolescente que no sabe trabajar, no sabe cuidar a un niño, no sabe hacer nada productivo, no ha concluido su proceso de crecimiento biológico, psicológico, social, cultural, laboral, no sabe hacer nada. Entonces va para un callejón, para la parte de atrás, sin alimentos, sin leche, sin nada. Si ese niño subsiste a los 5 años,
pasará a engrosar ese volumen de seres humanos excluidos sociales que no tiene otra alternativa que el mundo de la delincuencia. Por eso las políticas públicas dirigidas a planificar el crecimiento demográfico. Todos los países del mundo planifican su crecimiento demográfico. ¿Cuántos habitantes vamos a tener al 2050? Debe haber políticas públicas bien establecidas. La China continental, que es una de las primeras economías del mundo, tiene una política de crecimiento demográfico. Para decir solo un país. Pero nosotros no. Nosotros podemos tener al 2050, que ahora somos 20 millones de habitantes, muy mal contado, entre aquí y Haití, y podemos tener con este nivel de natalidad irresponsable, un crecimiento de la natalidad de manera irresponsable, altamente irresponsable. Podemos tener para el 2050 30, 40 o 50 millones de habitantes en la misma isla, con pocos árboles, con pocos alimentos, con pocas escuelas, con poca posibilidad de crecimiento humano. En consecuencia, el mundo del delito tiende a engrosarse y el mundo del microtráfico se nutre de esa población de jóvenes adolescentes sin hogar y sin familia, hembras y varones. Además de la drogadicción y de los embarazos en adolescentes, ¿cuáles otras causas fundamentales existen que ocasionan estos trastornos? Una familia tiene una estructura, una base, y sobre esa base crecen dos columnas, y sobre esas dos columnas se monta una familia. Una de esas dos columnas se llama mamá y la otra se llama papá. Cuando esas columnas se dañan, la casita se derrumba. Cuando esa casita, esas dos columnas que se llaman papá y mamá, no sirven si se le mete comején, calcoma, polilla o un terreno malo, entonces esa estructura familiar lo que da es un subproducto humano cuyas perspectivas de crecimiento y desarrollo sano no existen. Le corresponde la calle, le toca la calle, y las calles se van a estar llenas de propuestas hacia la criminalidad. Por eso el mundo del narcotráfico y del microtráfico en toda parte se nutre básicamente de jovencitos adolescentes y de niños ya de 9, 10, 11, 12, 13, 14, y en muchos casos de crímenes horrendos tú encuentras que ocurren en adolescentes, adolescentes reclutados para el crimen, y donde se le enseña y se le educa para el crimen, totalmente desensibilizados. Y esa tendencia en el país es alta, preocupante, y no existen políticas públicas en ningún sentido. De esto no se está encargando ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio de la Familia, ni las iglesias. Tú escuchaste el lío por el condón, pero no hay nadie explicándole a las niñas que a los 12 años tienen una cosa que se llama óvulos. Y mucho escándalo con el condón y mucha preocupación por ponerle el condón, pero si el niño a los 12 años tiene eyaculación, él no sabe que tiene 1.4 millones de espermatozoides ahí. Él simplemente sabe que tuvo una cosa, una secreción blanquecina por la uretra. Nada más. Pero si nadie se lo ha explicado. Muchas jóvenes adolescentes se dan cuenta que existe una cosa que se llama menstruación o menarquia, cuando en una butaca de una escuela pública o privada lo ven por primera vez, un sangrado menstrual. Y no se lo explicamos. Y no estamos peleando por cosas estúpidas, porque lo que hay es que educarla, que los programas de educación básica tengan el tema de la sexualidad como uno de los aspectos fundamentales. Fundamentales. ¿Y por qué fundamentales? Porque esos son los instrumentos, los órganos, ¿no?, con los que se forman los seres humanos. Entonces, el crear y nacer y el nacimiento y la política de crecimiento demográfico de una nación tiene que ser una cosa muy seria, con mucho sentido de responsabilidad. Tenemos un déficit de más de 1 millón de viviendas. Todavía ocupamos el 4º lugar como el país más desnutrido del hemisferio occidental. Entonces no nos podemos dar el lujo
de que para todo el que le dé la gana, como le dé la gana y donde le dé la gana, sin ningún tipo de control y fiscalización. No puede ser. Es un absurdo y una irresponsabilidad colectiva. No me excluyo, colectiva. Que aquí el volumen de partos en adolescentes es una cosa tan monstruosa. ¿A dónde van esos niños? La que lo pare no tiene trabajo. El que lo engendra tampoco tiene trabajo. La que lo pare no sabe muchas veces ni leer ni escribir. Lo que tiene 13, 14, 15, 16 años, sin casa, sin trabajo, sin comida. No sabe ni siquiera cambiar un pañal, ni darle de comer. No sabe lo que es amamantar a un niño. Y el que lo engendra anda por ahí. Tan pronto lo engendra y sale embarazada, se desaparece. Porque se tenga espermatozoide y se tengan 12 años, no se es un hombre. Porque se tenga óvulos y se tenga 12, 13, 14 años, no se es una mujer. Esas son categorías distintas. Y así hay que interiorizarlo, con responsabilidad. Aquí vivimos en una chercha permanente con unos temas tan serios como estos. Por eso tú ves el volumen de crímenes preocupante, y las pandillitas y el microtráfico es una de las instituciones preocupantes en la República Dominicana, básicamente en manos de niños. El microtráfico aquí lo desempeñan básicamente, fundamentalmente, niños, niñas y adolescentes. Adolescentes y de ambos sexos. Y eso es altamente lastimoso. Muchos de ellos van a parar a hospitales psiquiátricos, no a hospitales psiquiátricos porque no tenemos, pero a las calles, en pandillas y en áreas donde la violencia se consolida, porque el único mecanismo que tienen como elemento de protección es el juntarse, hacer una estructura de pandilla, y en la estructura de pandilla se dan protección entre ellos. Entonces tienen que hacerse fuerte. ¿Qué lo hace fuerte? La violencia, el adquirir armas, el adquirir cuchillos, punzones, etcétera, y hacer una estructura que se autoprotege, que se autocuida, y que buscan medios para subsistir. ¿Cuál es el costo de los medicamentos para las personas con trastornos? Incosteables. Te puedo decir que una caja de uno de los antidepresivos mejores, lo que llamamos antidepresivos de cuarta generación, hay de primera, segunda, tercera y cuarta. Los de primera y segunda son antidepresivos de la década del 40, 50, 60. Y eso no se usan. O no deben usarse. No deben usarse porque son antidepresivos de 1950, 54, 60, 70. Ya estamos en los antidepresivos de cuarta generación, tercera y cuarta generación. Los modernos de una dosis, una cápsula o una tableta por la mañana o por la noche. Una caja de 30 comprimidos de cualquiera de esos medicamentos te cuesta 4, 5 a 7 mil pesos. Y una caja de un buen antipsicótico te cuesta 12, 15, 18 mil pesos. No están al alcance de la mayoría de los dominicanos. Si los dominicanos que tienen problemas de salud mental no reciben el apoyo del Estado o de la familia, pues entonces muchos seres humanos no tienen posibilidades de accesar a los medicamentos, sobre todo a aquellas moléculas novedosas, ¿no?, que pueden realmente yugular, controlar o curar un cuadro, como en el caso de la depresión y otras enfermedades que se pueden curar, pero necesitan medicamentos de calidad. Los medicamentos que están revolucionando día a día la terapéutica antidepresiva o en salud mental en sentido general. ¿Estaría usted de acuerdo con que se creen casas de acogida para estas personas que están deambulando con problemas mentales en las calles? Por supuesto, cuando las sociedades se deshumanizan y se canibalizan, cuando dejamos que la sociedad pierda el sentido de la solidaridad y el respeto a la vida, la sociedad entonces se canibaliza
y pierde ese sentido de respeto a la dignidad humana. Y luego todos y todas podemos ser víctimas de ese proceso de desensibilización y de irrespeto a la condición humana. Yo quiero que se me respete, pero para que se me respete a mí como ser humano, o a usted y a todos nosotros, es necesario que haya una sociedad que tenga un determinado valor por la condición humana, que el acto de vivir en sí y la condición humana es lo más hermoso y sea respetado. Cuando tenemos miles de seres humanos deambulándose en las calles, entonces la vida del ser humano se subvalúa. Cuando se llama a matar, cuando la política de darle para abajo, eso quisiera el criminal, que las sociedades se canibalizaran, que fuera un arrabal, que todos lo resolviéramos a rabazos, diente por diente y ojo por ojo. Ahí lo que van ganando no es la sociedad, no es el hombre y la mujer, la familia y la sociedad de trabajo. Ahí gana el antisocial, que logra que la sociedad tenga temor y le dejemos el parque, y le dejemos las playas, y le dejemos a Boca Chica, y le dejemos los parquecitos, etcétera. En consecuencia, los centros de acogida y garantizarle algunos sitios, como hay en muchas partes del mundo, donde ese paciente que deambula en las calles o que vive en las calles pueda ir a un sitio a buscar 1 o 2 comidas al día. Eso humaniza un tanto la sociedad, la humaniza, le da un determinado sentido de solidaridad y de amor al acto de vivir. Entonces eso contribuye a que no nos canibalicemos. El día pasado vi una honorable senadora de la República que decía, dale para abajo. Eso lo único que hace es que eso es un estímulo al crimen. Y porque es un irrespeto a la condición humana. Hoy se lo hacen a un antisocial cualquiera, mañana se lo van a hacer a ti, o a la arquitecta Hungría, o a un médico, al doctor Sillier, un colega mío, por poco lo matan, al doctor Enrique Sillier, por poco lo matan, para quitarle 2 o 3 cosas. Entonces, no es eso, no es que canibalicemos la sociedad, es que la humanicemos. ¿Y cómo se humaniza la sociedad? ¿Dando golpes y galletas? No, respetando la vida humana, elevando el sentido de ciudadanía y el respeto a la condición humana. No es puñal contra puñal, no es cañón contra cañón, no es puñalada contra puñalada. Ahí los únicos que se